¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microiris Argentina. Es un gusto tenerlos y gracias por dedicar este tiempito que vamos a estar charlando con el doctor Jorge Oscar Rossi sobre daños por el riesgo o vicio del acoso, prestación del servicio, artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor y 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación. Doctor Rossi, ¿anda por allí? Acá estoy. Buenas Muy tardes bien. para todos. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sigue entrando gente y te cuento que hay gente de todo el país, ¿eh? Viste que están saludando y diciendo de dónde Sí, son, sí. así que He visto de Bariloche, de Concordia, y seguramente se me ha pasado de algún otro lugar esta es con la tanta. idea. La idea es que todos se sumen y que podamos llegar a distintas partes del país, ¿no? Sí, sí, Eh, bueno, les de cuento que Santiago. Jorge es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Morón, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Teoría General de las Obligaciones y Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios en la Universidad Abierta Interamericana, árbitro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y publicista. Bueno, Jorge, yo me voy a quedar admitiendo gente que sigue entrando y te dejo el auditorio. Bueno, eh, entonces arrancamos. Supongo que no habíamos hablado antes, pero las preguntas las pueden ir haciendo por el chat. Eh, Ahí hay alguien que dice no se escucha, pero me parece que se me escucha bien, ¿no? Ustedes me dirán. Sí, ahí me están haciendo dedito para arriba, entonces tal vez el problema es particular de la persona que estaba diciendo que no se escuchaba. Sí, Decía que las preguntas las pueden hacer por el chat, yo las iré contestando, muy probablemente las conteste al final por una razón técnica, y es que como voy a compartir un PowerPoint, al compartir el PowerPoint no veo el chat. Sé que me hacen preguntas porque se prende una lucecita naranja, titila una lucecita naranja, pero eso puede significar tanto buenas tardes, hola para todo el mundo, como una pregunta muy específica. Así que vamos a ver cómo nos manejamos. En todo caso, contestaré al final de esta charla. Bueno, y justamente vamos a empezar por la parte tecnológica. Vamos a empezar compartiendo pantalla y prendiendo una velita para que la pantalla se comparta. Sí, parece que sí. Ahora le vamos a dar al F5, que siempre tarda un poco en reaccionar con el zoom. te confirmo que se ve bien. Bueno, ahora vamos a tratar de poner pantalla completa. Ahí está. Tenemos pantalla completa. Daños en las relaciones de consumo. A ver, vamos a ver estos temas dentro del tiempo que nos permiten estas reuniones y antes de que ustedes salgan corriendo o se duerman. Lo que voy a tratar de hacer en estos minutos es mostrar cómo debemos utilizar integralmente la normativa de que disponemos. Es decir, ya todos a esta altura del partido sabemos perfectamente que el derecho del consumidor no es un compartimiento estanco, sabemos perfectamente que, como han dicho algún autor, el derecho del consumidor impacta de manera transversal en básicamente todo el derecho privado de carácter patrimonial, hasta ahí lo sabemos, pero lo cierto es que muchas veces cuando nos metemos en un caso de consumo tendemos a fijar la mirada exclusivamente en la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es evitar eso, justamente, ver cómo utilizar de una manera más integral
las herramientas que también nos proporciona el Código Civil y Comercial. Más allá de la opinión que podamos tener acerca de si la reforma del 2015 hizo lo mejor que podía hacer o no lo hizo. Es la herramienta que tenemos, el Código Civil y Comercial es la herramienta que tenemos, y tenemos que defender a nuestros clientes con esa herramienta y tratar de buscarle la mejor utilidad. ¿Se podrían haber regulado determinados institutos de otra manera? Sí, muy probablemente sí, pero es lo que tenemos. Dentro de lo que tenemos, justamente tenemos, valga la redundancia, que saber que esta forma en que se reguló el tema en el Código Civil y Comercial, con toda una categoría de contratos de consumo, hace que muchas cuestiones estén duplicadas, tengan regulación duplicada. Es decir, el mismo tema, por ejemplo, como si fuera poco, concepto de consumidor, está tratado en la Ley de Defensa del Consumidor y en el Código Civil y Comercial. Y así podríamos hablar de muchas otras cuestiones. En algunos casos la redacción es prácticamente la misma, en otras no, lo cual genera mayores problemas interpretativos. Justamente vamos a meternos en este tema de daños en la relación de consumo, a ver estas cuestiones de legitimación, de factor de atribución, de carga de prueba, de solidaridad y algo de jurisprudencia actualizada. Bueno, lo primero, aunque parezca obvio, aunque parezca absolutamente de cajón, es que cuando hablamos de daños en las relaciones de consumo, antes que nada, tenemos que estar en presencia de una relación de consumo, cuya definición ni el Código Civil y Comercial ni la Ley de Defensa del Consumidor se destacan por la precisión. Ambos textos nos dicen que la relación de consumo es el vínculo entre el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor. Y sí, eso, aunque no lo dijera, nos dábamos cuenta, ¿no? Una relación amorosa no es, una relación sentimental no es una relación jurídica, obviamente. Lo que nos tiene que interesar es que esa relación jurídica puede tener fuente contractual o extracontractual. ¿Esto lo dice así la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial? No. Surge de la interpretación de ambos textos y también de la interpretación de la Constitución Nacional. La relación de consumo es el género. Esa relación de consumo podrá tener como fuente un contrato o no tener como fuente un contrato. Es decir, si yo entro a un local comercial, un shopping, por ejemplo, estoy caminando por un shopping y en el garage, en el estacionamiento de ese shopping, me atacan, me asaltan, me lastiman, me dejan tirado, en una época tenía cierto sentido discutir si al entrar en ese shopping yo había hecho un contrato o no. Si había hecho un contrato celebrado en forma tácita o no lo había celebrado en forma tácita. Hoy día esa discusión tiene poca relevancia, muy poca relevancia, es más teórica que práctica, porque cualquiera sea la respuesta, hay relación de consumo. Es decir, hay un vínculo entre un proveedor, un profesional, eso es lo que destaca el proveedor, y un consumidor. Los conceptos de proveedor y de consumidor tampoco son tan fáciles, tampoco están tan claros, a pesar de tantos años que tiene la ley y tanta doctrina y tanta jurisprudencia. Lo que podemos decir, en principio, es que
las normas consumeriles, o sea, el Estatuto de Protección del Consumidor, que se encuentra en la ley 24.240 y se encuentra también en el Código Civil y Comercial y en otras normas, esas normas protegen a dos sujetos fundamentalmente. Uno, el consumidor, y otro, el equiparado a consumidor. O sea, aquella persona física o jurídica, siempre puede ser, o humana, como le quieren decir, esa persona humana o jurídica, quien sin haber sido parte de la relación de consumo, adquiere o utiliza como destinatario final bienes o servicios provistos por, valga la redundancia, un proveedor. Entonces, por ejemplo, para que se vea lo amplio que este concepto puede significar, si para celebrar mi cumpleaños adquirí unas cuantas botellas de sidra, vamos a ponerle de sidra 1888 para que parezca un poco más elegante. Y en ese cumpleaños, como se nos acabó la sidra que teníamos en la mesa, le digo a un amigo, andate al freezer a sacar una botella. Y va mi amigo y saca la botella y la va a abrir. Y por un problema que tiene el precinto, vamos a cortar camino, por un problema que tiene el precinto, salta el corcho y le saca un ojo a mi pobre amigo. La relación de consumo había sido hecha por mí y, supónganse ustedes, Jumbo y el propietario, el fabricante, mejor dicho, de esa sidra. De paso, les aclaramos que la relación de consumo puede tener a varios sujetos. La relación de consumo había sido hecha por mí y, como les digo, por varios proveedores. Mi amigo no había sido parte de la relación de consumo, pero terminó utilizando ese producto adquirido y sufrió un daño. Nuestro Código Civil y Comercial, nuestra Ley de Defensa del Consumidor los consideran equiparados a consumidor. A los efectos prácticos, eso significa que tienen los mismos derechos que el consumidor, para decirlo cortito. Este concepto de equiparado está oficialmente, digamos, está en la Ley de Defensa del Consumidor desde el año 2008, desde la reforma de la Ley 26.361, y años después le incorpora el Código Civil y Comercial con una redacción prácticamente idéntica. Vean el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 1092 del Código Civil y Comercial y van a ver que son prácticamente idénticos. Pero ya incluso antes, este concepto tenía recepción jurisprudencial, con distintas interpretaciones, pero llegaban al mismo resultado. O sea, el resultado, por ejemplo, era que mi amigo tenía los mismos derechos que un consumidor. Y si, por ejemplo, yo soy el titular del servicio eléctrico, y Edenor me cortó injustificadamente durante 10 días la luz. ¿Por qué digo injustificadamente? Porque me dio de baja el medidor por error, se equivocaron. Y termino teniendo que hacer un amparo para que me lo vuelva a poner. Estoy hablando de un caso real, no es Edenor, pero es un caso real. Los que tenemos legitimación para reclamar, supónganse ustedes, por el daño moral, no solamente soy yo, en carácter de titular del servicio, sino también todas las personas que vivieran ahí. Por ejemplo, mi esposa, mis hijos, supónganse que mis hijos son mayores de edad. Esto, con variantes, es un caso que es de hace bastantes años, donde los jueces entendieron que la legitimación no solamente la tenía el consumidor propiamente dicho,
sino también los que ahora podríamos llamar equiparados. Es un concepto que inclusive la Corte Suprema ha planteado. Lo importante es que consumidor o equiparado van a tener los mismos derechos. Esa es la cuestión. Cuando digo los mismos derechos, quiero decir, por ejemplo, poder pedir daño punitivo o poder gozar del beneficio de justicia gratuita, para encuadrarnos en de qué estoy hablando cuando digo los mismos derechos. En este tema hay una serie de artículos que son claves. Uno, seguramente muy conocido por ustedes, es el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que simplemente lo pongo, imagino que ustedes lo conocen, pero es como para tenerlo a la vista. Este artículo, al que ya vamos a desmenuzar un poquito, es muy interesante leerlo y compararlo con estos dos artículos, que son del Código Civil y Comercial, el 1757 y el 1758. Tengan ustedes en cuenta que un principio interpretativo contenido en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial es la aplicación de la norma más favorable para el consumidor. Vamos a volver al artículo 40, aunque voy a estar saltando un poquito para hacer la comparación. El artículo 40 nos habla de daño al consumidor, agrego yo, o al equiparado. Siempre que digo consumidor, asocien equiparado. Si el daño resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, por ahora me quedo acá. Vicio o riesgo de la cosa, por un lado, o vicio o riesgo de la prestación del servicio. Vicio en el sentido de defecto. Nos quedamos con vicio o riesgo de la cosa. Vicio o riesgo de la cosa. Vicio o riesgo de la cosa es una expresión ya muy conocida. Y los que tienen una edad como la mía, más conocida. ¿Por qué? Porque es una terminología que nos suena a el artículo 1113 del Código Civil derogado. Hay una enorme jurisprudencia y doctrina respecto de esto del vicio o riesgo de la cosa. Esa misma jurisprudencia o doctrina es aplicable a este artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Partamos de una base. Primero, no hay un listado de cosas, o sea, digamos un listado exhaustivo de cosas riesgosas. Las cosas pueden ser riesgosas por la circunstancia, por la naturaleza. Eso parto de la base de que ustedes como colegas lo han estado viendo sin perjuicio de algunos ítems que vamos a puntualizar. Cuando hablamos de vicio, hablamos de defecto y hablamos de un defecto que termina siendo la causa de un daño que va a sufrir una persona. Si lo comparamos con el 1757, el artículo 1757 del Código Civil y Comercial es lo que podríamos llamar, junto con el 1758, el sucesor del 1113. Para los abogados con más años, estos dos artículos son los sucesores del 1113. Lo que pasa es que lo que el 1113 trataba apenas en una parte del segundo párrafo, el Código Civil y Comercial lo trata en dos artículos distintos. Noten ustedes
que también el supuesto fáctico del 1757 es el daño causado por riesgo o vicio de las cosas. Hasta acá, bastante similitud. Vuelvo. Dice, si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio. Esto era una gran diferencia en la época del Código Civil derogado con la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor no solamente se ocupaba de daños causados por el vicio o riesgo de la cosa, sino daños causados por el vicio o riesgo de la prestación del servicio. A ver, acá hay que tener muy en cuenta conceptos referentes a, por ejemplo, la teoría de la empresa. Toda actividad comercial, toda actividad empresarial entraña determinados riesgos. El tema, la gran pregunta es quién afronta las consecuencias de esos riesgos. Por ejemplo, para bajarlo a tierra, home banking. El home banking es un servicio que hoy día está inmensamente popularizado, que hoy día es imprescindible, casi, y es un servicio que desarrollan las entidades bancarias en colaboración con otras empresas. ¿Genera beneficios? Por supuesto que los genera. ¿Tiene riesgos? Y tiene riesgos. Tiene riesgos, por ejemplo, de que el home banking sea hackeado o que seamos víctimas de una operación de sustitución o que seamos víctimas de algún tipo de estafa realizada por teléfono para sacarnos los datos para ingresar en el home banking. Hay ciertos riesgos. Lo mismo que cuando vamos a un cajero automático. Hay riesgos. Nos trague la tarjeta, nos pesquen la tarjeta un tercero y nos termine vaciando la cuenta. El problema es, ¿quién debe afrontar ese riesgo? ¿El proveedor o el consumidor? Van a ver que la ley se inclina por el proveedor. Lo vamos a ver con más detenimiento al final de esta charla. Entonces, el artículo 40 tiene un supuesto fáctico muy amplio, no solamente daños causados por vicio o riesgo de la cosa, sino también por la prestación del servicio. Y el artículo 1757, en lugar de hablarles de prestación de servicios, les hablan de una responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza. Son supuestos similares, aunque la terminología no sea la misma. Tan similares que en algunos de los proyectos que hoy día están dando vueltas para cambiar la ley de defensa del consumidor, directamente se lo trata como expresiones equivalentes, actividad o prestación de servicio. Entonces, el supuesto fáctico que trata el Código Civil y Comercial en el 1757 y el supuesto fáctico que trata la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 40 es similar y es amplio. Y en ambos casos, ahora me voy a meter en la legitimación, pero en ambos casos, la responsabilidad es objetiva. En el artículo 40 no lo dice con esas palabras, dice solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. En el 1757 lo dice con todas las palabras, la responsabilidad es objetiva. Y me salteo, ya vuelvo, el mismo Código Civil y Comercial, por eso que ahora es más fácil estudiar que en nuestra época, en el artículo 1723 nos habla de la responsabilidad objetiva y en el 1722 nos habla del factor de atribución objetivo. ¿Y qué nos dice?
lo que se dice y lo que se viene diciendo durante décadas en las sentencias, sobre todo de accidentes de tránsito. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante. O sea, hablando en criollo, en los casos de responsabilidad objetiva no buscamos culpables, buscamos responsables. En los casos de responsabilidad objetiva nos encontramos en casos donde el legislador decidió una determinada distribución de riesgos. Son razones de política legislativa las que hacen que los riesgos se distribuyan de determinada manera. No es un tema de ¿y qué culpa tenía el fabricante? ¿Y qué culpa tenía el importador? ¿Y qué culpa tenía el vendedor? No estamos buscando culpas, estamos buscando legitimados pasivos. ¿Por qué? Porque partimos de la base, o mejor dicho, el legislador parte de la base, de que todos estos señores, artículo 40, el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio, todos estos garantizan la cosa o servicio. Y eso significa que frente al consumidor todos estos van a responder solidariamente, salvo que demuestren causa ajena. No les alcanza con demostrar yo no tuve la culpa, no me interesa que usted no haya tenido la culpa. Señor Cormillot, usted le puso su nombre o marca a la mermelada. Señor Ives, usted le puso su nombre o marca a el sifón. Pero yo no tuve la culpa de que explotó. Eso lo tendrá que arreglar con los demás integrantes de la cadena de comercialización. Pero frente al consumidor, no. Porque se decidió que usted asuma los riesgos por vicio o riesgo de la cosa, o en otros casos, por riesgo o defectos en la prestación del servicio. No es un tema de culpas, y si yo soy abogado del demandado, no puedo plantear la defensa pensando en tratar de demostrar que mi cliente no es culpable. La única defensa es demostrar causa ajena, que es lo que vamos a ver en un rato. El Código Civil les va a dar la misma solución, solo que el Código Civil va a ser más detallado en cuanto a qué es la causa ajena. El Código Civil les va a decir quiénes son responsables. Si se trata de vicio o riesgo de la cosa, el dueño y el guardián. Ojo que no terminé. Si se trata de una actividad riesgosa o peligrosa, ¿quién realiza la actividad? ¿Quién se sirve? O quien obtiene provecho de ella, aunque no la realiza, aunque no se sirva. Es una responsabilidad por el provecho, por sí o por terceros. Entonces, a lo que voy es, ustedes tienen un cliente. Si queda legitimado ese cliente como consumidor o como equiparado, les va a posibilitar que ustedes encuadren el caso en una relación de consumo y puedan accionar contra todos estos sujetos que están acá. Pero eso no quiere decir que no puedan también accionar, si se trata de sujetos distintos, contra estos dos, el dueño o el guardián. Si en cambio su cliente no es consumidor y tampoco lo pueden poner como equiparado, no se angustien, porque está bien, no van a poder pedir daño punitivo, no tendrán el beneficio de gratuidad, pero tienen
las herramientas para responsabilizar que están en los artículos 1757 y 1758, que tienen también una legitimación pasiva muy amplia. Porque fíjense ustedes, ¿quién responde por el Código Civil? ¿El dueño? Bueno, eso es fácil, el titular del derecho de dominio. El guardián. El concepto que tiene nuestro Código Civil y Comercial es muy amplio. El concepto de guardián hoy día no es solamente el que tiene la guarda material o la guarda jurídica, sino que siguiendo una jurisprudencia que no era pacífica, pero que era bastante importante, también va a responder el que tiene la denominada guarda provecho. O sea, guardián es considerado quien por sí o por terceros tiene el uso, la dirección y el control de la cosa, o quien obtiene provecho de la cosa, aunque no tenga el uso, la dirección y el control. O sea, fíjense que tanto el sistema del Código Civil y Comercial como el sistema de la Ley de Defensa del Consumidor consagran una, en el caso de daño por vicio o riesgo de la cosa y o vicio o riesgo de la prestación del servicio o la actividad, consagran un sistema de responsabilidad objetiva y consagran un sistema donde hay una pluralidad de legitimados pasivos. ¿Por qué? Y porque, ¿qué nos interesa a nosotros si somos abogados del damnificado? Y nos interesa que el damnificado cobre. Porque no tiene sentido hacer 5 años de juicio para después tener una sentencia y ponerla en un cuadrito. Ganar el juicio es apenas el 50% del asunto. Después hay que cobrarlo el juicio. Entonces, ¿cuál es la gran búsqueda en el derecho de daños? Es la gran búsqueda del legitimado solvente, o sea, el legitimado pasivo solvente. A mí me interesa un legitimado pasivo solvente. Porque si no tengo un legitimado pasivo solvente, tendré un hermoso juicio, una linda sentencia, pero no voy a cobrar a nadie. Entonces, ¿qué buscan tanto el Código Civil y Comercial como la Ley de Defensa del Consumidor? Una pluralidad de legitimados pasivos, muchos legitimados pasivos, para darle mayores probabilidades al consumidor de poder ser indemnizado. Porque acá no nos interesa castigar a nadie, sino resarcir a uno. Entonces, volviendo, una diferencia interesante, menor pero interesante, es que el sistema del artículo 40 consagra una responsabilidad solidaria entre todos los integrantes de la cadena de comercialización, productor, fabricante, importador. En cambio, el artículo 1757 entiende que consagra una responsabilidad concurrente, y eso tiene importancia a los efectos de la prescripción, porque en las obligaciones concurrentes las prescripciones corren por separado, en las solidarias no. Es un detalle. Es un detalle. Por supuesto que en cualquiera de los casos le podemos cobrar el total a cualquiera de los condenados. Bien. Junto con estos 2 artículos, o con estos 3 artículos, mejor dicho, ustedes van a ver en muchas sentencias que se menciona también el deber de prevención, el deber de seguridad, el deber de garantía. Un deber que en la Ley de Defensa del Consumidor está en el artículo 5, prestar los bienes y servicios en forma segura, etcétera, etcétera, y también con otras palabras los encontramos en el Código Civil y Comercial. ¿No? Porque el Código Civil Comercial tiene un deber de prevención,
sea, un deber de no dañar a otro. El 961 también dice de tener un deber de cuidado en materia contractual. El 1725 les va a decir que cuanto mayor profesionalidad, cuanto mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Todo muy lindo, pero ¿saben qué? Todos estos artículos tienen una cosa en común. En ninguno de los casos, en ninguno de ellos nos dice cuál es el contenido del deber de seguridad. Ninguno de esos artículos nos dice, hablando en plata, si el factor de atribución es subjetivo o es objetivo. En cambio, los artículos que yo les mencioné sí les dicen que el factor de atribución es objetivo. Y eso es importante si vamos para el lado de la actora, porque eso implica justamente que no tenemos que probar la culpa de la otra parte. Lo que tenemos que probar es el daño, la legitimación, por supuesto, y la relación de causalidad. La relación de causalidad es uno de los temas más importantes de esta materia. ¿Por qué? Y entre otras cosas porque hay mucha discusión terminológica. Ya sabemos que cuando el factor de atribución es objetivo, el actor no tiene que probar la culpa. Eso queda claro. El actor no tiene que probar la culpa. Pero la regla es que el actor tiene que probar la causa, o sea, la relación de causalidad. Cuando hablamos de relación de causalidad, estamos diciendo, ¿no? Esa relación de causa y efecto entre el hecho que le estamos imputando a los demandados y el daño que estamos reclamando. Tiene que haber una relación de causalidad adecuada, tiene que haber una relación de relevancia para poder reclamar ese daño. El hecho que estamos imputando tiene que tener relevancia con respecto del daño que estamos reclamando. Si no, nos van a decir que no. Ahora bien, acá hay que diferenciar dos tipos de causalidad que no están suficientemente diferenciados ni en la Ley de Defensa del Consumidor, para nada, ni en el Código Civil y Comercial. Esta es una diferenciación doctrinaria, jurisprudencial, pero muy importante desde el punto de vista probatorio. Una es la que algunos llaman causalidad física o causalidad material, y la otra es la causalidad jurídica, que también tiene una relación, este tema, con la denominada responsabilidad directa o indirecta, directa e indirecta, como vamos a ver en un ratito. A ver. Tomemos un caso de hace muchos años, pero que no es un caso viejo. Es un caso que mantiene total vigencia, y que, si me permite la gente de Microjuris, después se los voy a facilitar, que es el caso Riantusilo, caso absolutamente recomendable para leerlo. Imagínense ustedes que yo voy a un supermercado, a Jumbo, y agarro un par de botellas de vidrio, de lo que quieran, de una cerveza, de una gaseosa que venga con botella de vidrio, me explotan, me lastiman la mano, la cara, todo. Ahí viene el tema, ¿no? ¿Yo tengo que probar la culpa? No, ya sabemos que no tengo que probar la culpa. Pero ¿qué significa que tengo que probar la causalidad? Y ahí se arma una discusión, porque algunos, y algunos fallos, eso es lo peor, van a interpretar que yo tengo que probar, yo, actor, tengo que probar, tengo la carga de probar
el vicio que tenían esas botellas. Porque si me explotaron en la mano, yo tendría que probar por qué explotaron en la mano. O sea, tendría que explotar, tendría que probar que esas botellas explotaron porque tenía, supónganse, un defecto de fabricación o un defecto al ser embotelladas, al cargarse con el líquido. Si yo tuviera que probar eso, si esa fuera mi carga, si realmente esa fuera mi carga, el problema es que hay jueces que lo dicen, eso es lo grave, y por eso tenemos que estar preparados. Si yo tuviera que probar eso, en realidad estoy probando el factor de atribución subjetivo. Tengo que probar que ha habido por lo menos una conducta negligente de parte de la demandada que no hizo las cosas bien, que no hizo las cosas como debía hacerlo. Lo que entiendo y entiende una parte de la biblioteca más importante que yo, porque si lo entendiera yo solamente no le serviría de mucho, es que lo que yo tengo que probar es el hecho. Tengo que probar, por ejemplo, por testigos, por cámaras, por lo que sea, que las botellas me explotaron en la mano, como yo estoy diciendo. Eso lo tengo que probar. Así como también tengo que probar que la rotura del fémur fue por el contacto con determinado vehículo. Eso lo tengo que probar. Si no, me lo van a rechazar por no probar la causalidad material. Así como también tengo que probar de alguna manera que estaba en Jumbo. Bueno, porque me vino a buscar el SAME, por ejemplo, por algo. Si no, ¿cómo hago? Tengo que probar eso, tengo que probar el hecho. Lo tengo que probar como regla por cualquier medio, e inclusive tratándose de la Ley de Defensa del Consumidor, de un caso de consumo, si bien esto no lo tomen al absoluto pie de la letra, es comprensible que algún juez pueda entender que el demandado estaba en mejores condiciones de aportar prueba de que yo no estaba en ese lugar a lo contrario. Por ejemplo, como se ha dado en el caso de daños por desaparición de vehículos en estacionamiento de shoppings, donde ni siquiera nos dan un ticket, ¿no? Porque son estacionamientos gratuitos. En esos casos, la prueba del hecho es muy difícil para mí. ¿Cómo lo pruebo si ni siquiera me dieron un ticket? ¿Cómo pruebo que me desapareció el auto? Entonces, en esos casos, aunque la regla es que la causalidad material la tendría que probar yo, en esos casos ha habido jurisprudencia, bastante jurisprudencia, que entiende que es el demandado el que estaba en mejores condiciones, porque él implementó el sistema por el cual ofrecía el servicio. Y si en ese servicio ni siquiera daba un ticket y ofrecía un estacionamiento gratuito, y bueno, tiene que hacerse cargo de ese riesgo, el riesgo de que la cosa desaparezca y que ni siquiera el actor tenga una prueba para demostrarlo. Entonces, en esos casos, inclusive, se aceptó o se entendió que la causalidad material, o la no causalidad material, digamos, debía haber sido probada por el demandado porque era el que estaba en mejores condiciones. Entonces, resumiendo, si yo soy actor y puedo, ojo, puedo probar el vicio o defecto o riesgo de la cosa, voy a ofrecer esa prueba y voy a producirla. ¿Cómo no? Pero una cosa es poder hacerlo y otra cosa es tener la carga procesal de hacerlo. Si carezco de esa prueba, debo saber que yo tengo la carga de demostrar el hecho que motiva el reclamo, en principio, como regla. Me robaron el auto, me golpearon en el shopping,
me explotaron las botellas, pero no tengo la carga de probar el vicio o riesgo de la prestación del servicio o de la cosa. Ahora bien, quiero que esto se entienda porque como la jurisprudencia no es unánime, si yo tengo prueba para demostrar el vicio o riesgo, lo voy a ofrecer. ¿Se entiende? Y en el otro extremo, es cierto que para la causalidad material me pueden llegar a aplicar las cargas probatorias dinámicas, es cierto, pero no me tengo que quedar con eso. Yo, como abogado del actor, siempre me tengo que poner en la peor posición. Si después sale mejor, bárbaro. Espero que se entienda lo que quiero decir. Pero no tengo que confiarme en, como es responsabilidad objetiva y es consumidor, no tengo que, no pruebo nada. Tiene que probar toda la otra parte porque tiene las cargas probatorias dinámicas y tiene esto y tiene el otro. Ojo que hay matices y hay diferencias jurisprudenciales. Ahora, probada la causalidad material, probado que me explotaron las botellas en la mano, que desapareció el auto del estacionamiento, que se prendió fuego el aerosol y me quemó la casa. Probado eso, hay una presunción iuris tantum, de que el daño se produjo por el riesgo o vicio de la cosa o de la prestación del servicio. Entonces, probada la causalidad material, se presume, salvo prueba en contrario, la causalidad jurídica. El demandado, para romper el nexo de causalidad, tiene que probar causa ajena. Si no, va a tener que responder, aunque no sea culpable, porque la culpa no tiene nada que ver en este tema. Por eso resumía diciendo que el actor tiene la carga de probar el hecho, sin perjuicio de la aplicación del principio de colaboración procesal o cargas probatorias dinámicas, atento a la situación de vulnerabilidad del consumidor, y el demandado tiene la carga de probar que el riesgo o vicio no es relevante para el litigio. O sea, el demandado tiene que probar, no, querido, esto no fue por un vicio de la botella, esto fue por hecho del damnificado, que agarró la botella y la estrelló contra una pared. O el damnificado que se tiró encima del auto, o el damnificado que fue el que provocó la pelea, o el damnificado que llamó a una persona y le dijo, sí, poneme vos la clave del cajero, por ejemplo, ¿no? O que fue por el hecho de un tercero por quien no debe responder, que ahora vamos a ver, o que fue por caso fortuito. Acá, por razones de tiempo, voy a ir un poquito más rápido. Simplemente había puesto esto que estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo porque se me ocurrió la semana pasada, sino que, por ejemplo, estoy citando doctrina tan actualizada y exclusiva como el libro de Derecho de Obligaciones de Alterini de 1996. Esto no es novedad. Que seguimos discutiendo y no sé por cuántos años más discutiremos, está bien. O acá les menciono, por ejemplo, el caso Riantusilo, que es de 1997 y citaba doctrina de 1980, referido a este tema. Que vean cómo los abogados discutimos algunas cosas años y años y años y años. Bueno, quiero ir primero a los eximentes. Los eximentes son 3. Hecho del damnificado, hecho de un tercero ajeno y caso fortuito. Pero como el hecho del damnificado para ser eximente y el hecho de un tercero tienen que reunir los caracteres del caso fortuito, porque si no reúnen los caracteres del caso fortuito no eximen,
conviene detenerse en el caso fortuito. O sea, para que el hecho del damnificado o el hecho de un tercero ajeno califique como eximente de responsabilidad, esto no es un invento, lo dice el Código actual. Tiene que reunir las características del caso fortuito. Y el caso fortuito, si bien en el artículo 1730 el nuevo código no nos dice nada que no sepamos, porque nos dice se considera caso fortuito al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado, lo mismo que decía el código anterior. La clave en esta materia que estamos tratando está en uno de los incisos del artículo 1733, que no se destaca por una redacción maravillosa, pero nos va a decir que, aunque ocurra caso fortuito, en realidad lo tendríamos que traducir, no es caso fortuito. Si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento constituyen esta es la clave, contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad. Es lo que algunos llaman el caso fortuito interno, pero a mí me parece que eso, o intrínseco, pero a mí me parece que esa expresión, en vez de aclarar, complica. Es un caso fortuito que no sirve para eximir. Entonces, a ver, este caso del 2020, resuelto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Acá se confirma una sentencia que condena al Banco de Galicia a indemnizar a la actora por los daños sufridos en ocasión de encontrarse operando con un cajero automático de la red Banelco. ¿Qué pasaba? Ustedes vieron que hay muchos cajeros, hoy día cada vez más, que no tienen un solo cajero, una sola máquina, tienen varias. O sea, uno entra y no se va a quedar solo, porque pueden entrar 2 o 3 más para usar los otros cajeros. Bueno, eso es lo que pasó. Entonces entró una señora, me parece que era una señora, entró, atrás entró uno con la tarjeta que podemos tener todo por tener una caja de ahorro, simulando ser un cliente, y cuando esta mujer saca la plata, la ataca, le roba. Acá no hubo nada, ninguna sofisticación, no hubo phishing ni ningún hackeo, eso fue al viejo estilo. Situación que fue tomada por las cámaras de seguridad. ¿Qué planteó el banco? Caso fortuito, hecho de un tercero ajeno. Y le dijeron, no, esto que pasó es un acontecimiento que encuadra entre las situaciones previsibles. Es previsible y es una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad. Si ustedes, empresarios, estructuran una actividad o prestan un servicio a través de cajeros automáticos, donde van a estar simultáneamente varias personas en un mismo recinto, esto que ocurrió es algo previsible que ocurra. Lo mismo si ustedes están en un pub donde se sirven bebidas alcohólicas y se produce una riña y ustedes resultan lastimados. ¿Qué les va a decir el propietario del pub? Hecho de un tercero, no fue un mozo, no fue personal de seguridad, pero fue un cliente. Y lo que ocurrió es un riesgo propio de esa actividad. Si vos tenés un boliche donde servís bebidas alcohólicas, puede ser que alguno se aloque y empiece a pegarle a los demás. Es un riesgo propio de la actividad. Incluso son riesgos que se aseguran. El caballo que se cruza en la ruta y que se estampa un auto, es un riesgo propio de la actividad. No es una contingencia imprevisible. De hecho, se aseguran esos riesgos. Entonces, es muy importante que
Porque nosotros teníamos una noción, nosotros digo los que tenemos determinada edad, teníamos una noción de que el caso fortuito tenía que ser sobreviniente, imprevisible y ajeno a las conductas de las partes. Está bien, pero desde hace años, ahora lo dice expresamente el código, pero desde hace años, además de ser imprevisible, sobreviniente y ajeno a las conductas de las partes, tiene que ser ajeno al riesgo propio de la actividad. Por ejemplo, caja de seguridad, que ahora ya lo dice el propio Código Civil y Comercial. Una cláusula que exima de responsabilidad por robo es evidentemente abusiva por desnaturalizar el contrato, porque ese es el riesgo propio de la actividad, sino qué seguridad me está dando. Poner la caja de seguridad que seguro que te roban y seguro que yo te cobro mientras tanto. Entonces, ahora yo voy a dejar de compartir pantalla para ver qué preguntas hay. Acá arriba. Dejo de compartir. Voy a ir. Por ahora es. A ver, espere. Voy Jorge, arriba de todo. Sí, acá estoy yo para darte una mano. Todavía es que han estado escuchando hasta ahora. Si quieren hacer preguntas, me parecía que había. A ver. Bueno, sí, están las de si va a quedar grabada, todo sí, eso. ya me estuvieron pidiendo el PowerPoint y les dije que sí, ni te pregunté, pero estimé que no iba a haber problema en compartir Sí. el material. Acá están haciendo una pregunta que la verdad, sinceramente, bueno, no sé si vos la ves porque me figura mensaje directo a mí. No, está en privado. Bueno. Esto parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con la persona que preguntó, que figura BH. Dice, ¿podría decir si existe jurisprudencia sobre la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en caso que se demanda directa y únicamente a una ART donde no media contrato entre ambos? Bueno, yo hice un podcast, como me cuesta decir, un podcast para microjuris sobre ese tema, que va a salir supongo la semana que viene. Sí, a ver, hay muy poquita jurisprudencia sobre ese tema y justamente yo hice ese podcast por lo curioso que es. Hay un caso, que me acuerdo bien, claro, lo hice ayer hice el podcast. Y, hay un caso en Morón, Tribunal de Trabajo número 4 de Morón, la fecha del fallo es 23 de diciembre del año pasado, donde se condena a la ART a pagar daño punitivo, y para poder hacer eso, el tribunal tuvo que encuadrar el caso como una relación de consumo. Y la vocal preopinante, que es la doctora Alcolumbre, que me parece que dio una charla para ustedes. Exactamente. Es la charla de justamente ese tema. Bueno, no, me parece que la charla ella la dio antes de esta sentencia, pero ella Sí, viene trabajando con ese tema hace mucho tiempo. exacto. Ella, Es así como decís, hay un grupo de jueces que ya están aplicando esto y están promoviendo, digamos, a través de sus sentencias la posibilidad de que los abogados se den cuenta que pueden ir por ese lado, ¿no? es muy interesante porque ahí plantean justamente que, bueno, tenemos una relación de consumo entre la aseguradora de riesgo de trabajo y el empleador asegurado, ¿no? Tiene todas las características de relación de consumo, la ART es un profesional que presta un servicio, la profesionalidad tiene que ver con la especialización, un especialista es un experto, y tenemos que el empleado encuadra en un concepto que yo mencioné hace un rato, el concepto de equiparado. Es un equiparado. Y por esa razón tiene los mismos derechos que un consumidor, entre ellos el derecho a pedir daño punitivo. Y como se le endilgó a la ART un incumplimiento grave,
Parece que durante 7 años no adoptó ninguna medida de prevención para modificar la forma en que trabajaba esta persona, y como consecuencia de no haber adoptado ninguna medida de prevención, resultó con una enfermedad profesional por mala postura, por cargar demasiado peso, etcétera, etcétera. 7 años le endilgó de negligencia o de manifiesta indiferencia por los intereses del empleado, y ahí le aplicó un daño punitivo de 98.000 pesos. Es interesante porque la cuantificación, la forma en que lo cuantificó. Así que, bueno, los invito a ver, a escuchar el podcast. Y el fallo fue publicado por Microjuris hace unos días. Así es. A ver, ¿qué más? Si hay más, si no hay más. Aquí Dayana Marmor está haciendo una consulta. Si quiere, bueno, vamos a esperar. Acá hay un caso de sustracción de bienes de un auto. Dice que era muy difícil probar todo lo que tenían y que arreglaron mediante una mediación, pero por bastante menos plata. Y sí, todo eso es una cuestión de tiempo y desesperación del cliente. Bueno, en realidad es un cálculo. Es un cálculo donde uno piensa dinero contra tiempo. Es decir, 20.000, voy a decir cualquier cosa, 20.000 pesos ahora en lugar de 200.000 pesos dentro de 5 años. Y hay que medirlo si es un mal arreglo en Argentina. Hay que medirlo por inflación y bueno, y por eso, por 6 años después. Ya me olvidé de qué era el tema. Responsabilidad por los daños derivados de un incendio que se origina en un inmueble por el solo hecho de probar que el origen del fuego provino de ese inmueble es objetiva. Exactamente, se tendrá que demostrar, el demandado tendrá que demostrar que el incendio se originó por caso fortuito, hecho del damnificado o hecho de un tercero ajeno. Y tengan en cuenta que el concepto de riesgo propio de la actividad, el concepto que mencioné hace un rato, varía justamente según la actividad de la que estamos hablando. Entonces, un incendio puede ser un riesgo propio de determinada actividad o no serlo. Por lo tanto, la noción de caso fortuito es una noción casuística. Es decir, yo puedo decir, el caso fortuito es imprevisible e inevitable, pero eso hay que verlo después en cada situación concreta, específica. Jorge, nos estuvieron siguiendo también en Facebook y nos acercan preguntas. A ver. Dice, ¿se puede hablar de riesgo de la actividad cuando se hackea el usuario y clave de cajero de banco? Creo que ya está, esto ya lo estuvimos hablando. Dice, se pide un préstamo y se transfiere el dinero a otra persona. Mi clienta nunca pidió el préstamo y se hizo la transferencia. Sí, a ver, para que no salgan todos corriendo a meter acciones. A ver, así como me lo pregunta, así como lo está diciendo, sí, es de cajón. Así como lo está diciendo, es de cajón si ha habido un hackeo, si no ha sacado el préstamo. Después pueden darse casos donde los jueces entienden que ha habido hecho del damnificado. Es decir, a ver, si bien los proyectos de código, los proyectos de modificación, en este momento hay 3 proyectos para reemplazar la Ley de Defensa del Consumidor. 3 proyectos con trámite parlamentario. O sea, reemplazarla directamente. Estos proyectos entienden que cuando hablamos de hecho del damnificado, por ejemplo, para que cuando hablamos en consumidor me refiero, estos proyectos se entienden, como lo entiende una parte de la doctrina y de la jurisprudencia, que cuando hablamos de hecho del damnificado como eximente, tenemos que hablar de culpa grave.
O sea, la culpa común del consumidor no sería un hecho, un eximente. Pero eso lo dicen los proyectos y lo dice determinada jurisprudencia. Ahora, yo les doy el siguiente caso, que pasó hace poco. No me acuerdo si lo vi publicado en Microjuris o dónde. A una persona la llaman por teléfono. Y como consecuencia de esa llamada le da los datos para acceder al home banking, al que llamó, y no me acuerdo si le dio si le mandó, creo que le mandó por WhatsApp o algo así, directamente le escaneó la tarjeta de coordenadas. Los jueces entendieron que ahí había hecho del damnificado, o sea que el damnificado había actuado de manera imprudente. Eso depende, por eso que cuando me dicen lo hackearon o lo estafaron, bueno, dicho así, sí. Ahora hay que ver en qué consistió la maniobra. Sí, les puedo decir que han habido casos con este tema de la pandemia de suplantación de páginas y de suplantación de identidad por medio telefónico, que la maniobra básicamente consistía en terminar después sacando préstamos, entrando al home banking, sacar préstamos, cosa de que uno de pronto se enteraba que milagrosamente había sacado, o misteriosamente había sacado 2 préstamos por 1 millón de pesos, y nunca la había sacado. Hay que ver la entidad de la maniobra, depende mucho del juez como toque. Habían salido unas cautelares, ordenando que no se cobraran las cuotas hasta resolver la cuota del préstamo, hasta resolver el fondo, pero bueno, se va a tener que analizar el tema de la entidad del hackeo. ¿Qué quiero decir? Supónganse que yo tengo un home banking que a mí me llega un mail que me dice, usted tiene preaprobado un préstamo por 1 millón de pesos. Entre ya mismo. Bueno, yo, que soy el titular de la cuenta, entro, miro y digo, más sí, lo voy a sacar. Voy a sacar el préstamo y lo único que tengo que hacer es un clic. Nada más. Esa es la única medida de seguridad del banco. O sea, el mismo banco, ojo que estoy hablando una situación hipotética, ¿eh? El mismo banco que si yo quiero hacer una transferencia de 5.000 pesos me pide tarjeta de coordenadas, ese mismo banco para darme un préstamo de 1 millón de pesos no me pide tarjeta de coordenadas. Cliqué acá. Bueno, las medidas de seguridad del banco son muy bajas. O sea, dicho de otra manera, favorecen mucho una maniobra. Si en cambio tengo que hacer varios pasos, el banco puede plantear que sus maniobras son más seguras, y si yo le di toda esa información para que un tercero pueda hacerlo, me pueden terminar endilgando que mi culpa rompe el nexo de causalidad. Por eso que les digo, es un tema casuístico, ¿no? Es un tema casuístico donde hay que ver qué sistema de seguridad tiene cada banco. Los bancos ahora están alertando, pero eso hay que tomarlo con pinzas, porque no podemos caer ni en el escepticismo ni en el optimismo. Yo no les voy a decir que los bancos están haciendo lo mismo que están haciendo las tabacaleras, diciendo, mirá, fumar te va a matar y vas a ser impotente antes de morirte y te vas a tener cáncer. Pero si querés fumar, y entonces no me vas a poder decir nada porque yo te estoy informando, los bancos están cumpliendo con el deber de información, para bien o para mal, pero eso no es eximente, no exime al banco de tomar las medidas de seguridad. No es, yo te avisé que pueden haber fraudes, ¿eh?
Porque tengamos en cuenta que este sistema de home banking, agravado por la pandemia, hace que muchas personas tengan que recurrir, entre comillas y sin las comillas, obligadamente al home banking. Entonces, mucha gente que no tiene demasiado feeling con lo tecnológico ha tenido que empezar a pagar servicios y a manejarse por el home banking. Por lo tanto, ese sistema tiene que estar adecuado a esa doble vara. Por un lado, ser lo suficientemente amigable como para que el usuario pueda entenderlo, y por el otro lado, ser suficientemente seguro. Si no, simplemente con informar de que, ojo, que te pueden estafar, el banco se cubriría. El banco tiene el deber, además de información, tiene el deber de seguridad. El deber de seguridad del que estábamos hablando, y de extremar la seguridad. Y si aparece toda esta pandemia de fraudes, no alcanza con informar, tiene que extremar entonces la medida de seguridad, elevar el nivel de seguridad. Tengamos en cuenta que el servicio se tiene que prestar, si el servicio se presta para todo público, hay que tener en cuenta los riesgos que eso implica. Para bajarlo, no me quiero pasar mucho del tiempo, para bajarlo un poquito a tierra. Si yo tengo un sistema como el de McDonald's, donde cualquier persona de cualquier edad, con cualquier estado físico, puede agarrar una bandeja con té hirviendo y recorrer las instalaciones porque no hay mozo, tengo que asumir como McDonald's el riesgo de que esa persona trastabille y queme a alguien. Si no, tendré que tomar las medidas de seguridad. Precintos en los vasos, no sé. Cuando ven una persona que tiene poca estabilidad, llevarle la bebida a su mesa, etcétera, etcétera. Si prescinde de eso, se tiene que hacer cargo de los riesgos porque se está sirviendo de esas personas. Y el banco se está sirviendo de nosotros, reemplazando a los cajeros. Pero nosotros no somos cajeros. Entonces no tenemos esa experticia, ni idoneidad, ni sabemos hacer arqueo de caja, ni tenemos a la bancaria atrás nuestro para protegernos. Nosotros somos clientes que de pronto coprotagonizamos el servicio de home banking. Acá hay una consulta de Facebook que dice: quisiera preguntarle si el proyecto de Código de Consumo trae alguna modificación al tema de responsabilidad por daños en general o refuerza los conceptos que tenemos, en particular el tema del rubro daños punitivos, que tanto les cuesta a los jueces aplicar debidamente. Sí, a ver, en materia de responsabilidad por daños hay varias modificaciones. Yo tengo un artículo publicado en Microjuris sobre el tema de responsabilidad por daños y las críticas que le hago a uno de los proyectos, al que fue presentado en el Senado. El proyecto que fue presentado en el Senado tenía, a mi juicio, muchos defectos en nuestro tema, el de la responsabilidad por daños. Después, básicamente, la misma gente que hizo el proyecto que se presentó en el Senado, después lo presentó en la Cámara de Diputados. Pero le puso el nombre de código en vez de ley de defensa del consumidor. Algunos de esos defectos, de lo que yo considero que son defectos, fueron subsanados. Por ejemplo, el tema de daño punitivo. En el proyecto que se había presentado en el Senado, el juez decidía básicamente a dónde iba la multa, y eso desalienta evidentemente el inicio de causas, porque si el consumidor no tiene la esperanza de que esa multa o una parte de esa multa vaya para él, en muchos casos ni siquiera litiga, por el problema que estábamos hablando hace un rato, el problema de costo y tiempo. Eso fue subsanado por las tremendas críticas que recibió. Los jueces, hay jueces que son muy reacios a la aplicación de daño punitivo y que si lo aplican montos muy bajos. ¿Por qué son reacios? Algunos son reacios por algo que no ponen en las sentencias, pero que dicen
off the record. El damnificado ya tuvo su indemnización. ¿Por qué le va a dar también esa plata? Para que se la cobre el abogado, además. No, el damnificado ya tuvo la indemnización. ¿Por qué le voy a dar más plata? Otros no tienen esos planteos, pero existe eso, existe esa idea, ese preconcepto de que pedir el daño punitivo podría implicar un enriquecimiento sin causa. En realidad no lo es, porque el daño punitivo es para casos. El daño punitivo tiene la finalidad de neutralizar el beneficio que puede dar incumplir. O sea, a ver, si yo para prestar un buen servicio tengo que gastar 200 millones de pesos y en cambio prestando un servicio deficitario, a lo sumo tengo que pagar indemnizaciones por 500.000 pesos y sigo prestando el servicio deficitario, pues me sale más barato. Claro. Hoy día el daño punitivo no disuade, porque el daño punitivo, el máximo del monto hoy por hoy son 5 millones de pesos, que casi nunca se aplica, y 5 millones de pesos, que para mí puede ser una suma atractiva, obviamente, para algunos proveedores es un vuelto chico, es nada, tradúzcanlo a dólares, es nada. Entonces, sí, hubo algunas modificaciones, y después, sí, para los proyectos actualmente en trámite parlamentario, hay un cuarto proyecto que va a ser, espero, presentado en los próximos días, pero los proyectos que tienen trámite parlamentario regulan el tema en distintos artículos y regulan por separado la responsabilidad por defectos, la responsabilidad por riesgo, y utilizan una terminología que no es la terminología a la que estamos acostumbrados después de tantos años. Espero que con eso más o menos le pueda servir. Hay una pregunta acá, dice, tengo el caso de una persona que tiene problemas con su vehículo y después de varios servicios oficiales no lo solucionan, habla con su mecánico y le sugiere que es un desperfecto de una parte del motor. La concesionaria se escuda que está fuera de garantía porque no hizo todos los servicios indicados, pero el daño persiste y no lo solucionan. ¿Puede considerarse que le endilguen a mi cliente ruptura en el nexo de causalidad? Solamente podría considerarse eso si le pueden demostrar que la intervención de su mecánico particular tuvo relevancia en el agravamiento del daño. Es decir, eso que se suele decir de que incluso también en materia de garantía, mire, si usted lo hizo revisar por un particular, ya se rompe la garantía. Bueno, pero ¿tuvo relevancia lo que hizo ese particular o no incidió en nada? No incidió en nada. Entonces no rompió el nexo de causalidad. Al contrario, en una de esas hasta lo mejoró, evitó el agravamiento del daño. Es una cuestión de prueba. Lo que usted tiene que demostrar en ese caso es que la intervención de ese particular no incidió, no tuvo ninguna relevancia en el agravamiento del daño. Acuérdense, nexo de causalidad adecuada, y la ruptura también tiene que ser adecuada, si no, no sirve. Bueno, ya han quedado bastantes. Yo creo que ya, sí, hemos respondido por lo menos una muestra de varias de las consultas que seguramente tenían. Te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo, una claridad para explicar el tema, por lo menos a mí me quedó súper, súper claro, espero que el resto también. Te agradezco muchísimo tu participación hoy, esta charla queda en nuestra página de Facebook una semanita más o menos, después pasa a nuestra base de datos. Los que están preguntando por el podcast que mencionaste, yo tampoco sé qué día va a salir, no sé si Fede te dijo que es el que está encargado del tema podcast. No, porque se lo mandé ayer. Hoy salió un podcast mío sobre un tema anterior, y yo calculo que la semana que viene o la otra. Bueno, no sé si todos nos siguen por Facebook, pero si no, les sugiero que lo hagan porque ahí nosotros publicamos todos los podcasts, así que además la verdad que publicamos un montón de material en forma gratuita, son 3 fallos por día y una doctrina
Son como 3 doctrinas por semana, así que si nos quieren seguir por ahí van a tener mucha información. Los podcasts se comparten todos en Facebook, así que, bueno, si no, les mando por mail después el podcast, si tanto les interesó el tema. Me parece que también va a estar bueno que vean el curso de la doctora Alcolumbre, porque justamente ella profundiza sobre este tema que es muy, muy interesante y una mirada novedosa, si bien ya hace unos cuantos años que está esta corriente, ¿no? Eduardo Mesio también desde San Martín de los Andes empuja esta aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en temas laborales y en otros. Bueno, muchas gracias. El jueves estamos con un tema laboral que tiene que ver con aspectos laborales en la extensión de responsabilidad de los socios, controlantes y directivos de personas jurídicas privadas y sociedades comerciales. El cupo ya está lleno, pero se puede seguir a través del Facebook a las 11 de la mañana, jueves 25 de marzo. Gracias a todos. Los esperamos para futuras charlas. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Un gusto. Muy buenas tardes. Adiós.